Vamos a empezar puntuales. Sentamos. Milloré, ¿no? Sí. Milloré. Buenas tardes a todos. Bienvenidos todos a una nueva edición de Encontros en el Progreso. También saludo a los que nos están viendo online. Esto se está grabando en streaming, se está reproduciendo en directo y se podrá ver en cualquier momento. Tenemos hoy en Encontros con el Progreso la visita online, que aprovecho para decir que espero que todo nos vaya bien, porque lo online ya se sabe cómo empieza, pero no siempre muy bien cómo acaba. Las pruebas dieron todas bien, entonces tenemos a Paul Preston, historiador de referencia, hispanista, quizá el mejor del mundo, entre los mejores. Y les explico un poco, también tenemos a Lourenço Fernández Prieto, que va a ser un poco su contrapunto, catedrático de Historia Contemporánea. Les explico un poco cuál va a ser la dinámica del acto. Me parece que ya tenemos al señor Presto, que ya nos escucha. Bien, bueno, es que lo estoy viendo aquí. Primero, Santiago Jaureguizar va a hacer una breve semblanza de los dos protagonistas de este acto. Luego le vamos a dar la palabra al señor Preston, que desde Londres nos va a hacer una locución sobre lo que es su carrera, su historia. Y luego pretendemos establecer un diálogo entre él y Lourenço Fernández Prieto. También vamos a abrir un canal de WhatsApp que yo voy a ir viendo para, si alguien tiene alguna pregunta o una idea que plantear, poder introducirla yo en el debate. Y la cuestión inicial era plantear cosas que están ocurriendo en la actualidad que tienen relación con el pasado, y pensábamos en lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Gaza, pero la actualidad nos adelantó por la derecha y creo que vamos a hablar bastante de lo que está sucediendo en España, porque lo que estamos viendo estos días es un poco la vuelta a las dos Españas. Bueno, pero no me quiero enrollar yo mucho más. Le cedo la palabra a mi compañero Santiago Jaureguizar, que va a hablar de nuestros invitados. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Me toca presentar a los dos invitados. Esto es una formalidad, que yo presente a Paul Preston es una formalidad, la vamos a respetar porque eso sirve para dar una estructura a los actos. Paul Preston nace en Liverpool en el año 46, es catedrático de Historia Contemporánea Española en la London School of Economics. Y bueno, se educó en Oxford, fue profesor en la Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos en Roma, en la Queen's College de Londres. Es decir, tiene un currículum, evidentemente, que decía ahora es una formalidad que yo lo presente porque entiendo que ustedes saben perfectamente quién es, ¿no? Paul Preston, además, es uno de los hispanistas más destacados. Es un historiador. Los historiadores son los que mejor conocen el pasado, y un historiador británico son los que mejor cuentan el pasado de España, porque tiene una visión más serena, que en España siempre, como estamos viendo estos días, hay una gran pasión política, ¿no? Que quizás debería serenarse algo, pero bueno, él es un historiador, nos ve desde fuera, y eso le permite tener una visión más objetiva, que de hecho es algo que se destaca de él, que es una persona que mira el pasado español con objetividad. Y luego tiene una cosa que, bueno, esto es una cuestión profesional mía, con un historiador británico sabes que siempre va a escribir bien, y él tiene un montón de libros. Historiadores británicos son muy claros, y aparte de eso tiene una prosa siempre rica en matices, ¿no? Y bueno, pues además de Paul Preston nos acompaña Lourenço Fernández Prieto, que bueno, es catedrático de Historia Contemporánea en la USC, y bueno, pues fue profesor invitado en las universidades de Londres, de Cork, en Nueva York, en New Jersey. Estamos hablando de un hombre nacido en Ribadeo en 1961, pero bueno, tiene una trayectoria internacional. Su importancia en este caso es que forma parte de un grupo de historiadores que está dando una nueva visión a los últimos 50 años de la historia de
España, ¿no? Bueno, y esto pues ya vamos a dar, devuelvo la palabra a José Manuel Freire para que empiece el acto. Gracias, Santiago. Antes de hablar con Preston, para quien no conozca la anécdota, les voy a decir que lo que nos une con Paul Preston en el Progreso. La visita de John Price, un británico que vive en Estonia, que buscaba los orígenes de su padre, de su abuelo, perdón, en Lugo, pues fue su madre la que empezó a buscarla, y gracias a Paul Preston encontró cuál podía haber sido su destino, gracias a que Paul Preston consultó las páginas del Progreso del año 36. Eso es lo que nos da pie para contactar con Paul Preston y que tenga la amabilidad de estar presente en este acto. Justo estos días nos remitió una carta el propio John Price, sabiendo que Paul Preston iba a estar invitado, contando un poco cómo le había ido en Lugo y relatando pues, que al final no pudo encontrar los restos de su padre porque se supone que están enterrados en el antiguo cementerio, que es donde ahora está el Gran Hotel. Esos restos se trasladaron al nuevo cementerio, pero algún problema con la catalogación le resultó un obstáculo insalvable. También comentaba que le gustó estar en Obello Cárcere, que es donde había estado encerrado su padre, que había tenido algunas dificultades para entrar. Supongo que una cárcel siempre es una cárcel, aunque se le dé una nueva vida. Pero bueno, eso es más bien anecdótico. Y sin más dilación, le vamos a dar la palabra al señor Preston. Señor Preston, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, gracias. Tiene usted la palabra cuando quiera. Bueno, lo que acaba de recordar de cómo yo entré por primera vez en contacto con el Progreso, pues para mí tiene cierta emoción porque ocurrió cuando yo estaba haciendo la investigación por mi libro El Holocausto Español. Y claro, eso fue una tarea gigantesca porque tuve que investigar, claro, no uno por uno, los 8.000 pueblos, o sea, los 8.000 pueblos que sufrieron la represión franquista después de la guerra civil, o sea, durante y después de la guerra civil. En fin, esto fue el hecho de existir este libro y todo lo que yo había hecho de la historia de Galicia, lo que había pasado, la terrible represión en Galicia, que pude cubrir gracias a la colaboración con un grupo de historiadores aquí, en Santiago, en Coruña, sobre todo, y en fin. Pero eso ha sido solamente parte de, o sea, solamente parte de mi carrera. Y después de recibir la invitación de hablar hoy en los encuentros del Progreso, estaba pensando en algo que puede parecer un poco estúpido, porque era quién soy, qué tipo de historiador soy. Y es que he pensado una cosa que puede parecer muy sencilla, por no decir tonta o cándida, que es que, claro, a todos nos interesa mayormente tres cosas: el pasado, el presente y el futuro. Y como historiador, a mí muchas veces me preguntan sobre el futuro, que es un tema, o sea, de las tres cosas es de la que no tengo la más mínima idea. No soy futurólogo, no soy un gitano capaz de hacer predicciones sobre el futuro. Lo mío, evidentemente, es el pasado y menudos problemas tengo con interpretar el pasado. Pero últimamente, en los últimos años, me he dado cuenta de una cosa, de que es algo que siempre se decía, de que toda historia
es la historia del presente. Y es algo en que no me fijé demasiado hasta relativamente poco, ¿no? Pero cuando estuve haciendo uno de mis libros recientes, Un pueblo traicionado, una historia de la corrupción y la incompetencia, y la relación que tienen esas dos cosas, la corrupción y la incompetencia política, siempre, creo, he concluido, siempre terminan en la división social y a veces en guerra civil. Y claro, lo que pasa es que esa percepción, yo creo que en parte la debía que durante los años en que estaba investigando para este libro, tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña, había unas divisiones terribles, gracias, en el caso de Gran Bretaña, gracias a todo la tragedia, diría, por no la catástrofe del Brexit y las mentiras y las noticias falsas que se difuminaban para que, o sea, un grupo realmente egoísta, obsesionado con sus propios intereses, sus intereses más egoístas, estaban haciendo una propaganda que tuvo la consecuencia de dividir al país. Y Gran Bretaña ahora es un país dividido gracias a esto. Y mi percepción de esto informaba la investigación que yo hacía de la historia de España. Y claro, también, o sea, gracias al presidente Trump en Estados Unidos, le debemos el concepto de las noticias falsas, de fake news. Y eso, o sea, lo digo ahora, lo traigo a colación ahora, porque creo que es una percepción importante, o sea, hasta qué punto el historiador está influido por la actualidad. Claro, no es la única lección que he aprendido en 50 años de carrera de historiador. Lo otro es que, claro, cuando yo empecé a estudiar, estuve a mediados de los años 60, hice mi carrera universitaria en Oxford y vine a España por primera vez a finales de los años 60. Y en el año 70 pasé un verano en Galicia, en Pontevedra y sobre todo en Bueu. Y ahí, claro, fue donde saqué, digamos, o sea, lo que era mi amor a Galicia, que yo creo que para mí ha sido alguna cosa muy importante. Pero a la sazón, si alguien me hubiera preguntado qué tipo de historiador es, yo habría dicho, pues, un historiador social, porque entonces estaba haciendo una tesis doctoral que era sobre los orígenes de la guerra civil. Y para mí, esos orígenes se centraban más que nada en la guerra agraria que se llevaba a cabo en aquel entonces. Y era solamente muchos años después, cuando un editorial me encargó hacer la biografía del general Franco, que era un trabajo que no me apetecía en lo más mínimo. Pensaba que me iba a aburrir horriblemente, o sea, que me iba a repelar por ser una figura tan repugnante.
pero también por ser una figura tan aparentemente aburrida. Y era solamente después de meterme en el trabajo, en el compromiso, me di cuenta de que yo tenía la vocación de biógrafo. Incluso volviendo a ojear mis primeros libros, el libro que publiqué a base de mi tesis doctoral, que en español se llamaba La destrucción de la democracia en España, y también el libro siguiente, que era un libro que era un reflejo de los años que yo había pasado en España, sobre todo en Madrid, durante los años de la transición. Un libro con el título, que era un poco el compañero de la destrucción de la democracia en España, y se llamaba El triunfo de la democracia en España. O sea, era el libro sobre la transición y sobre la recuperación de la democracia en los años 70. Y al volver a leer ambos libros me di cuenta de que una cosa que me había fascinado y que era una cosa central en ambos libros era mi estudio, mi análisis de las figuras centrales. En el caso de los orígenes de la guerra civil, pues claro, fueron Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, José María Gil Robles, Calvo Sotelo, o sea, que las figuras centrales de la política. Y evidentemente, al hacer mi libro sobre la transición, me di cuenta que me había centrado muchísimo, por supuesto, en el rey Juan Carlos, en Adolfo Suárez, en Felipe González, en Santiago Carrillo, en Manuel Fraga, a todos que llegué a conocer y a entrevistar. Y mi conclusión de todo eso, o sea, lo mismo que antes decía, que una lección que había aprendido era lo importante de la actualidad para el historiador, fuera el que fuera el periodo que le interesaba de la historia, que la otra gran lección es que para mí, más que los grandes movimientos sociales, lo que más me interesaba y lo que más me interesa es mi interpretación o mi análisis de la motivación de los grandes individuos. Cómo esos individuos llegan a sus decisiones y cuáles son los filtros a través de los cuales llegan a sus decisiones. O sea, yo espero que sean filtros éticos, filtros morales, también, evidentemente, filtros intelectuales. Pero claro, una lección no exactamente bienvenida del periodo del Brexit y del Trump y de muchas cosas que pasan en el mundo actual es que muchísimas veces las motivaciones que están detrás de la toma de decisiones son egoísmo, no son decisiones éticas ni morales. Y entonces, bueno, ya creo que os he aburrido suficientemente, he contado un poco lo poquísimo que yo he aprendido de mi carrera de historiador. Siempre en mis libros he intentado, yo no sé si creo en la objetividad, sí que creo en la honestidad,
mis libros tienen cientos de notas a pie de página para que el lector pueda ver de dónde he sacado mis ideas, por muy estrafalarias que sean esas ideas. Siempre se sabe por qué digo lo que digo. Y la otra cosa, siempre creo que es el deber del historiador mantener la atención, por no decir entretener al lector. Es una cosa que evidentemente que aprendí de mi carrera de profesor, porque la dificultad de mantener la atención del estudiante es algo que, o sea, al aprenderlo, es algo que se puede utilizar también en contar la historia de un libro de historia. En fin, eso es todo. Y ahora me someto a las preguntas de ustedes. Bueno, de entrada ya me da pie para preguntarle, ya no por el futuro, por lo menos por el presente, porque supongo que está al tanto de las noticias que están ocurriendo estos días en España, de estas protestas que hubo en Madrid, del acuerdo que hay hoy para la formación del gobierno, pues con la amnistía. Y esto es, a ver, la historia, los historiadores, o hay muchos historiadores que les gusta decir que es cíclica. Eso da mucho miedo a veces, ¿no? Da mucho miedo. Pero desde luego se están viendo estos días en España cosas que no agradan. Desde su punto de vista, ¿esto qué importancia tiene o a su juicio, cómo lo ve? Bueno, evidentemente, o sea, volviendo a lo que yo ya dije de que veo como primordial las motivaciones de las decisiones. Y esas decisiones, claro, están influidas por cuestiones, siempre espero, por cuestiones éticas y morales, y espero que no egoístas. Pero claro, cuando yo evidentemente se ve, yo soy un hombre de izquierdas, no muy de izquierdas, soy más bien rosado que rojo, pero en fin, me definiría como de centro izquierda y por tanto preferiría ver un gobierno en el poder que tuviera interés en los intereses de la mayoría y no de una minoría. Y por tanto, aunque eso es abandonar cualquier pretensión a la objetividad, yo celebro que se haya hecho un acuerdo. Tengo mis críticas a Puigdemont y Junts per Catalunya, pero prefiero que haya una coalición más o menos de grupos que tienen interés en los intereses de la mayoría, que haya un gobierno plenamente, o sea, con la participación de un grupo de extrema izquierda que yo creo, mi impresión es que quiere volver a las divisiones de la guerra civil. O sea que, y por tanto, aunque reconozco que los compromisos que ha hecho Pedro Sánchez con Junts per Sí, con Puigdemont, podría fastidiar a muchísima gente, y lo entiendo. Pero si era la única manera de evitar que estuviera en el gobierno representantes de Vox, yo personalmente, y reconozco que es una visión absolutamente personal, yo lo prefiero así. Lorenzo.
Bueno, pues primeiro, moitas gracias polo convite e good evening, Paul. Nice to see you. Supongo que me recuerdas, porque coincidimos y comimos una vez en Santiago. Te traigo también saludos de Antonio Míguez, que estuvo contigo en la London durante un año por lo menos. Y bueno, primero un placer estar contigo y estar aquí, pero también quería alinearme un poco con tu opinión, ¿no? Por dos razones. Una, hablando de esta cuestión en concreto, una, porque la objetividad, en fin, no existe en la física, porque cambian los paradigmas según sea una u otra, ni en la economía, ni en la química, y la cuestión es cómo conciliar las posiciones y los sesgos personales con lo objetivo, ¿no? Por lo tanto, hablando como persona, ya empiezo por decir que también tengo una posición parecida a la tuya, y como historiador coincido absolutamente. Coincido con la necesidad de evitar una posición en el gobierno que yo además, no sé, me gustaría saber tu opinión al respecto, me gusta calificar como neofalangista, ¿no? Porque a pesar del esmero en evitar el azul y utilizar el verde, en eliminar definitivamente el aguilucho que llamamos aquí de la bandera, sin embargo, todo su relato, para cualquier historiador que conozca el relato de Falange y el relato de la Falange unificada, es el relato de Falange, es el relato de los falangistas, ¿no? Su idea de España, su ausencia de pluralismo, la utilización de un concepto muy curioso que no es igual en España que en el resto de Europa, porque fue fraguado en el franquismo, y aprovecho para preguntarte tu opinión, que es esa idea de Estado de Derecho, ¿no? Vacío, que también se utilizaba en el franquismo. Precisamente uno de los grandes logros de Suárez en la transición, recordarás, fue llamarle Estado social y democrático de derecho, ¿no? Porque igual que el Estado nazi y el Estado fascista, que tú también conoces bien por tus trabajos, eran estados de no derecho, el Estado nacido de la victoria después del golpe de Estado del 36, la dictadura, era un Estado de no derecho, ¿no? Entonces, es curioso esta forma que tiene la política actual de cambiar los nombres de las cosas, ¿no? Es decir, convertir la libertad en un valor de los que no están a su favor y convertir la amnistía, y voy al asunto, porque también me interesa tu opinión, que es, desde mi punto de vista, fundadora de la actual democracia y de la Constitución, ¿no? La amnistía, 3 amnistías, la del 76, una del 77 y la otra después de las elecciones, fueron la garantía para que la oposición democrática aceptase unas elecciones y aceptase hacer una constitución. Y en este momento, bueno, la posibilidad de la amnistía, independientemente de la estética, la posición de la amnistía es una posición, desde mi punto de vista como historiador, me gustaría saber tu opinión, perfectamente manejable en términos constitucionales, en términos históricos, y es más, también me gustaría recordar que el único antecedente que podemos buscar constitucional próximo de democracia, que es la Constitución republicana, incluía la amnistía en la propia Constitución, ¿no? Por lo tanto, la actual democracia empieza con una amnistía. En el 36 hay unas elecciones en las que el programa es la amnistía. La Segunda República empieza con un programa en las movilizaciones contra la dictadura de Primo de Rivera, donde el primer elemento es la amnistía, y el lema de la transición, de la oposición antifranquista, es libertad, amnistía y estatutos de autonomía. Quiero decir que en toda esta discusión que hay en este momento, efectivamente hay, tú y yo podemos tener posiciones políticas y posiciones como historiadores, pero desde luego en el debate político lo que sí que es evidente es que hay una representación de intereses políticos legítimos y cada uno pues, intenta desgastar al contrario desde una posición. Lo preocupante es cuando se discute la legitimidad de quien puede gobernar según los votos del Parlamento. Y eso nos sitúa en situaciones de cierto riesgo, ¿no? En fin, esto era lo que quería avanzar un poco por dialogar contigo sobre el asunto, si es posible, ¿no? Bueno,
Bueno, no sé si he entendido todo lo que me ha dicho, porque el sonido deja mucho que desear Ya. y no sé, no sé si es un problema técnico, pero lo que yo oigo constantemente es un perro ladrando. Pero en fin, en serio. Bueno, Aquí también, pero aquí vamos a también. ver. Claro, la pregunta, o sea, yo siempre acepto, o sea, que todo lo que yo digo y lo que yo escribo es absolutamente discutible, ¿no? Totalmente discutible. No es, pero, o sea, yo creo que hay mucha diferencia entre preguntarme algo sobre un tema que yo he investigado y escrito, o sea, un tema de historia, por ejemplo, de la Segunda República, de la Guerra Civil, de la dictadura de Primo de Rivera, incluso del régimen de Franco. Y hay mucha diferencia entre una pregunta de este tipo y una pregunta como la que se me hizo, que era qué opinaba yo de lo que había pasado hoy en España. Y claro, mi contestación, como subrayaba en todo momento, era una opinión personal, una preferencia personal y una creencia de que lo que se ha decidido hoy podría ser, o sea, en mi opinión, y nada más que en mi opinión, para el beneficio de la mayoría de los ciudadanos de España. Pero por supuesto, soy el primero en reconocer que no solamente que me puedo errar, o sea que me puedo equivocar, por supuesto. No son más que opiniones y en eso el hecho de ser un historiador no vale mucho. Y también, ya que ha traído a colación la cuestión de la falange, yo diría que en mis libros intento, o sea, no solo es blanco y negro, no solo son los buenos y los malos. Yo creo que hay personas, incluso se me ha criticado por hablar demasiado bien de ciertas figuras, en fin. Es que todo es discutible, todas son opiniones, con lo cual no es cuestión ya sé que tampoco hemos estado a punto de llegar a las manos, pero yo creo que es importante para cualquier historiador reconocer su capacidad de equivocarse. Yo creo que lo que quería preguntar Lourenço Fernández Prieto era si no el hecho de la amnistía que hay ahora, sino de que en otros momentos históricos la amnistía fue fundamental para seguir avanzando, ¿no? Eso sí, o sea, yo creo que, o sea, durante el año 76, las primitivas amnistías que había entonces y luego, sobre todo, en octubre del 77, la amnistía que se dice que fue toda la base o sea, de lo que a continuación sería el Pacto del Olvido, ese acuerdo cívico masivo que hizo posible la transición, un acuerdo que, en fin, que no tenía nada, o sea, no tenía ninguna base jurídica, pero sí que fue un reflejo de un deseo, diría yo, un deseo masivo, mayoritario,
de la gente que estaba dispuesto a hacer sacrificios, como en aquel momento no empezar toda la lucha por la recuperación de la memoria histórica en aras de asegurar que no hubiera otra guerra civil, que no hubiera otra dictadura. Y entonces, claro, reconozco que han sido importantes las amnistías. El hecho de que hoy en día el País Vasco está, o sea, que no tiene la violencia y la sangre que tuvo durante décadas, es gracias a una amnistía. Y por tanto, claro, o sea, yo creo que todo lo que pasó en octubre de 2017, del año 17 de este siglo, para, o sea, el intento de declarar la independencia de Cataluña, dado que los que hicieron esa declaración sabían que esto iba en contra de la Constitución, tenían que saber que esto les iba a tener consecuencias muy negativas. Pero habiendo dicho esto, después de lo que han perdido los que fueron culpables de la decisión de declarar la independencia en octubre del 17, yo diría que está, en mi opinión, y subrayo una y otra vez, nada más que en mi opinión, ya es hora de una amnistía para ver si se puede empezar de nuevo. Yo le preguntaba antes por las escenas que se están viendo, las imágenes que se están viendo en las calles en Madrid, y por esa sensación de que parece que la transición no está completa, no se hizo, no voy a decir que no se hizo bien porque es exagerado, pero que no se cerró totalmente. ¿Qué opinión tiene de eso, conocedor como es usted del periodo anterior, ¿no? Bueno, entiendo perfectamente lo que dice, porque había una época en que, o sea, lo primero, o sea, si hacemos una interpretación cronológica de la transición, al comienzo, o sea, durante el año, o sea, finales del 75, justo después de la muerte del dictador, y durante los primeros meses del año 76, todo parecía muy precaria. Y luego, o sea, a partir de las primeras elecciones y, claro, la lucha que hubo, además una lucha encabezada por Juan Carlos, contra el golpismo, había una época en que la transición parecía milagrosa. Y incluso se hablaba de eso en estos términos, como si la transición a la democracia en España fuera un ejemplo para otros muchos países, sobre todo en Latinoamérica y en el este de Europa. Pero después, o sea, quizás se podría decir que el momento álgido de la transición fue justo después de la derrota del golpe del tejerazo, del golpe del 81, y todo parecía, o sea, que consolidar esta imagen de milagro. Pero incluso cuando ya España empezaba a renacer, a restablecerse o sea, en términos de la moda, de los inventos, de la industria, de
la moda europea por la comida y el vino españoles y todo eso. Y eso dio paso a una época de corrupción. Y tuvimos los terribles años de la corrupción a mediados de los años 90 y claro, al entrar ya en el siglo presente, que habría ya todo el conflicto que pasó con motivo del intento de renovar el Estatuto de Autonomía de Cataluña y cómo se manipuló un sentimiento de anticatalanismo con motivos electorales. Y eso es algo que yo, francamente, lo culpo al Partido Popular. Pero claro, insisto, otra vez, una y otra vez, no son más que mis opiniones. Entonces está de acuerdo que no se cerró adecuadamente la transición, ¿no? Quiere decir, me pareció entenderle. ¿O es que intentó escurrir el bulto, para no decirlo? Hombre, es que, en serio, hablo totalmente en serio y sinceramente. Yo creo que interpretar el pasado, mi opinión no vale más que una persona que encuentro en el metro. Lo mismo, o sea, que estoy muy consciente de eso en cuanto a, por ejemplo, o sea, la política actual. O sea, yo con mis amigos, con mi familia, tengo debates bastante apasionados sobre lo que está pasando ahora mismo en el Partido Laborista, los desmanes, o sea, ahora mismo en Gran Bretaña estamos viendo unas revelaciones alucinantes sobre los errores que se hicieron durante el tratamiento del COVID. O sea, la mala manera de incompetencia y corrupción que se vio durante la pandemia. Y por tanto, yo digo una cosa, mi mujer dice otra, mis hijos dicen otra cosa, y es que, francamente, o sea, hablar de la actualidad realmente es un juego de imbéciles. Y lo dejo a los periodistas. Bueno, por eso los periodistas procuramos llamar a gente como usted para que nos oriente un poco. Lorenzo, ¿algo que preguntar? Pues yo voy al contrario, totalmente al revés. Yo necesito que los periodistas, sin el periódico diario, yo ni idea. Bueno, me dicen que introduzca algún asunto más. Bueno, a ver, como historiadores también hay algo que tú mismo lo decías. Cada vez eres más consciente de que aquella expresión de Benedetto Croce, de que toda historia es historia del tiempo presente y del mundo contemporáneo, y él era medievalista, cada vez tiene más sentido para ti, ¿no? Y por otro lado, digamos, pensar históricamente el presente también forma parte de nuestra función. Es decir, tenemos... nuestra opinión política vale como la de cualquiera, para eso estamos en democracia. Y mientras la haya, tendremos opiniones discrepantes y podremos discrepar. Pero pensar históricamente el presente es una cosa diferente, ¿no? Y estarás de acuerdo conmigo. Quiero decir que pensarlo en términos de las raíces de los problemas y cómo hoy se expresan, bueno, pues el conocimiento histórico puede tener una cierta utilidad también para eso, ¿no? Pero quería preguntarte una cosa más concreta que de pronto me intriga, ¿no? Antes, mencionando tu tesis, Los orígenes de la guerra civil, que es un título muy británico, ¿no? Luego comentabas que el libro se edita en España con un título diferente, que es la destrucción de la democracia en España, ¿no? Y la pregunta es, ¿ese cambio de título lo haces tú o es una sugerencia editorial? Me interesa
Supongo que entiendes por qué. Porque son dos ideas diferentes y, de hecho, bueno, no todo el mundo acepta hoy en España que en el año 36 se estuviese destruyendo una democracia, como dice tu libro, y con lo que yo estoy de acuerdo. Bueno, eso es una pregunta fascinante porque tengo muchas experiencias de cambios de título impuestos desde fuera, ¿no? Aunque, o sea, jamás he tenido que aceptar un cambio que me ha, o sea, disgustado, ¿no? En el caso de, en el caso de mi tesis doctoral, el título de la versión inglesa, o sea, se llamaba, o sea, tenía un título un poco aséptico, que se llama The Coming of the Spanish Civil War, o sea, el advenimiento de la guerra civil. Y la otra es que en aquel entonces yo ya tenía una idea que luego no cuajó, pero la idea era hacer una trilogía y esa trilogía iba a ser en español. La guerra civil, o sea que literalmente la destrucción de la democracia en España. El tercer tomo de la trilogía, que sí salió, el triunfo de la democracia, es decir, sobre la recuperación de la democracia. Y en medio, yo pasaba muchos años investigando lo que pensaba podría ser el segundo tomo y que sería la lucha por la democracia. Pero lo que pasó es que después de muchos años estudiando la resistencia antifranquista y que realmente, o sea, que era un periodo bastante triste, porque me di cuenta de que aparte del Partido Comunista, y el Partido Comunista también tenía sus miserias, pero era de las fuerzas de la oposición antifranquista, yo creo que era la más eficaz, y tampoco muy eficaz, pero era la más eficaz. Y eso lo reflejé muchos años después en mi libro, lo que en inglés se llama El último estalinista, que era la biografía de Santiago Carrillo, ¿no? Pero yo abandoné esa idea de la lucha por la democracia por llegar a la conclusión, o sea, por enterarme, por así decirlo, que la transición no era, la transición a la democracia, no era un triunfo de la oposición antifranquista, sino era un triunfo masivo del pueblo entero, o sea, que presionaba para una vuelta a la democracia y que o sea, esa transición lo que la instrumentalizó era un acuerdo, una transacción entre las fuerzas más moderadas del franquismo y las fuerzas más moderadas de la oposición democrática. Y por tanto, todo eso se metió en el libro El triunfo de la democracia. Pero eso o sea, os tengo que contar una anécdota respecto a eso de los títulos. Uno de mis libros, y yo diría casi uno de mis libros favoritos, es el libro que hice sobre el papel de los corresponsales, de los periodistas extranjeros en España durante la Guerra Civil. Y ese libro, en inglés, el original en inglés, se llama We Saw Spain Die. Vimos morir a España. Y ese título procede de un poema
de alguien que estuvo en España y contando la tragedia, la tristeza de la destrucción de la Segunda República en la Guerra Civil. Pero cuando propuse este título a mi editor, es que es curioso porque primero, antes de salir en español, el libro salió en catalán. Y el editor pensaba que un título que sería Vimos morir a España podría ser un título ofensivo, claro, dadas las sensibilidades que hay, de las que acabamos de hablar respecto a la cuestión de las tensiones y rivalidades entre Cataluña y España, y por tanto decidieron o me ofrecieron el título de Idealistas sota las balas, o sea, idealistas bajo las balas. Y cuando finalmente se hizo la traducción al español, y yo dije a mi editor, de la editorial española, bueno, ahora podemos utilizar ese título tan bonito de Vimos la muerte de España, o Vimos morir España. Me dijo, no, eso no funciona bien en español, cosa que hoy en día todavía no entiendo. Y durante una época, este libro tuvo bastante éxito, y durante unos meses después de su publicación, hice varias presentaciones y conferencias sobre el tema, y francamente la historia de los corresponsales es absolutamente fascinante, cómo se descubrió para el mundo internacional la masacre de Badajoz o el bombardeo de Guernica y, en fin, otros incidentes de la guerra civil. Y después en varias ocasiones, cuando llegó al coloquio después de mi conferencia, siempre había alguien que preguntaba, ¿por qué se llama su libro Idealistas bajo las balas? Porque como el libro trata de periodistas profranquistas y periodistas procomunistas, y en fin, periodistas de todo tipo, llamarlos todos idealistas parece un poco atrevido. Y por tanto yo ya agarré la oportunidad de contar mi anécdota de lo que había pasado con mi título original. Y entonces al final de mi rollo yo decía, bueno, vamos a hacer una votación. A ver, levantad las manos los que creen que Vimos morir España es mejor título, y luego los que piensan que Idealistas bajo las balas. Y en públicos que había de 400 o 500 personas, nunca hubo más que 2 personas que votaban a favor de Idealistas bajo las balas. O sea, eso de los títulos es un tema muy complicado. Nada más. ¿Algo más? No quiero dejarle escapar, por decirlo de alguna manera, sin que nos hable un poco de la situación internacional. A ver, es un tema muy amplio. Ahora tenemos 2 polos complejos en Gaza y en Ucrania. Le vuelvo a insistir, desde el punto de vista de que podemos ver hacia atrás la historia y de que pueda ser cíclica, la verdad es que está desde la Guerra Fría no vivíamos un momento tan complejo en el mundo. ¿Qué opinión le merece esto? Bueno, es terrible, tanto la situación posterior a la invasión de Ucrania por Putin y la situación que hay hoy en día en Gaza, lo que está pasando a los palestinos, y anteriormente lo que pasó en Israel, gracias a la incursión que había de Hamas. Son cosas terribles, son cosas trágicas, y ninguna tiene una solución fácil.
porque, o sea, si empezamos con lo de Ucrania, yo veo que es posible que si después de la destrucción del muro de Berlín, si los miembros de la OTAN no habían agarrado con tanto entusiasmo la idea de incorporar muchos países de la ex Unión Soviética a OTAN, quizás, y no lo sé, no es mi tema, ¿no? Pero quizás los rusos no se hubieran sentido tan amenazados. Y es posible, nada más que posible, que lo que está pasando ahora en Ucrania no habría pasado. Habiendo dicho esto, yo no quiero ofrecer esta interpretación en aras de defender a Putin. En fin, eso, o sea, lo que sí quiero decir que es una situación tan ambigua que se presta a tantas posibles interpretaciones y hay tantos intereses establecidos en ambos lados que es imposible, o sea, uno puede tener su opinión y sus preferencias, por supuesto. Yo preferiría ver a Ucrania independiente y libre de la invasión rusa, pero también como historiador tengo que intentar entender por qué hay rusos. Yo en mi propia calle aquí en Londres tengo vecinos rusos y entiendo algo del tema. Y en cuanto a lo que está pasando, o sea, las horribles cosas que están pasando, primero en Israel y ahora más todavía en Palestina, claro, hay ambigüedades ahí que empiezan durante la Primera Guerra Mundial, gracias al intento británico de establecer una casa para los judíos, cosa absolutamente laudable. Pero claro, es que eso ya se complica, porque mi último libro es sobre el antisemitismo. Me cuesta criticar a Israel, aunque me parece Netanyahu de la misma tela que Trump y Johnson, ¿no? Pero en fin, o sea que son todas cuestiones tan complicadas que es el deber nuestro, tanto de historiadores como de periodistas, de intentar desentrañar todas las complicaciones y, francamente, de evitar conclusiones fáciles. Sí, yo le decía en concreto que me parece que es una efeméride estos días de la noche de los cristales rotos. Hoy. No puede, y que en Alemania hay un sentimiento de nuevo antisemita bastante palpable, y puede que en otros países del mundo. No es un grave problema esto. Pero no sé si he entendido la pregunta. O sea, sí, yo creo que el antisemitismo es un problema tremendo, claro. Porque, o sea, la mayoría de los judíos tienen una sensación de vivir bajo una amenaza constante, porque algo como el Holocausto, o sea, el Shoah, la persecución de los judíos, bueno, que es tradicional, que empieza ya con la Inquisición española y que luego tiene su experiencia en Rusia a finales del siglo XIX, que tenemos publicaciones que todavía se pueden conseguir, como los protocolos de los sabios de Sion.
todo lo que pasó durante los años 30 y durante la Segunda Guerra Mundial, no es de extrañar que los judíos como raza se sienten absolutamente amenazados. Y yo creo que todos, los no judíos, todos tenemos un deber de hacer, no sé si es el verbo hacer o de adoptar una sensibilidad al problema que tienen los judíos, a todo, tener una conciencia de todo lo que han sufrido. Y lo mismo que ahora habría que decir, hay que ver todo lo que han sufrido los palestinos, que también es terrible. Entonces todo eso me lleva una y otra vez a decir, no hay soluciones fáciles, pero lo que sí hace falta es sensibilidad y una disposición a pensar bien, acumular materia, acumular información, interpretarlo honestamente, pero no llegar a conclusiones que se prestan a propaganda y cosas facilonas, ¿no? Sí, aprovechando esto, Paul, hoy efectivamente es el 85 aniversario de lo que se conoce como el pogrom del Reich, porque aquí, y esto es significativo, le seguimos llamando la noche de los cristales rotos. ¿Y por qué digo que es significativo? Porque como me enseñó un alumno Erasmus alemán, así es como le llamaban los nazis. Y no deja de ser curioso que todos tus argumentos respecto de la Shoah, de la culpa, de la, digamos, de la culpa occidental y europea, la culpa alemana, la culpa norteamericana por no hacer, la culpa del Vaticano, se dirime en el año después del 45 y con la ONU con la creación del Estado de Israel, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿tú crees que con la tradición cultural y política española, con aquella idea y con aquella posición de Franco en la guerra del 48 y aquella construcción de la tradicional amistad entre España y los países árabes, en una España que no entiende todavía los juicios de Nuremberg, ¿se puede entender desde tu misma sensibilidad lo que acabas de decir? No sé si me explico. ¿Tú crees que la sensibilidad española actual respecto del problema de la Shoah y del exterminio judío es equiparable a la de cualquier otro país europeo? Bueno, sinceramente. Voy a empezar otra vez diciendo que igual me equivoco, ¿no? Pero curiosamente, dejando de lado cosas como la Inquisición y la hostilidad antijudía o antisemita de la Iglesia Católica, la culpa de haber asesinado a Jesucristo, todo esto. A pesar de esto, y a pesar de que, y lo he escrito y lo creo, que Franco fue antisemita, escribió su libro Raza, que es un libro de un antisemitismo alucinante. Y a pesar de todo eso, yo en los años en que he vivido en España y que he visitado España y por todo el contacto que tengo con España, me ha faltado una sensación de antisemitismo actual. Sé que hay, incluso en mi último libro, cito unos incidentes, pero en general yo no encuentro la disposición antisemita en España. Claro, igual el hecho de que yo no lo encuentro no significa que no existe, pero me has hecho la pregunta y te contesto honestamente. Yo no lo he encontrado, ¿no? Si me permites, la pregunta no era tanto si hay antisemitismo en España, como si dada nuestra ausencia de
trato con el pueblo judío desde 1492 y dada una dictadura que cultivó una posición anti-israelí, recordemos que las relaciones diplomáticas con Israel se restablecen, si no recuerdo mal, me corregirás, ya con el gobierno de Felipe González, ¿no? No antes. Lo que quiero decir es que hay un desconocimiento, perdón. O sea, yo creo que es mucho más complicado porque evidentemente Franco creó los protocolos de los sabios de Sion. Creó y escribió, y eso sale en sus discursos, sale en sus artículos en arriba, que los judíos dominaban el mundo. O sea, que el gran deseo de los judíos era acabar con la civilización católica española, etc. Y por tanto, y eso sí que es casi cómico, o sea, si no fuera trágico y tremendo, sería cómico. Creyendo eso, creyendo que los judíos dominaban el mundo, creo que lo que tenía que hacer era congraciarse con Israel. Y por eso publicó en ediciones masivas, en inglés, en español, en francés, el famoso panfleto España y los judíos, y toda la propaganda de que él había salvado miles de judíos durante el Holocausto, que era mentira. O sea, sí que hubo algunos, o sea, hubo cientos de judíos que se salvaron del Holocausto gracias a la diplomacia española, pero no gracias a Franco. Había unos cónsules españoles heroicos en el este de Europa, en Grecia, en Salónica, en Rumanía, en Bulgaria, incluso en el París de Vichy, que individualmente salvaron judíos. Pero eso no fue obra de Franco. Y entonces, o sea, y existe una polémica. ¿Hasta qué punto Franco era o tenía buenas relaciones con los judíos? Yo soy de los que creo que Franco era antisemita, pero él hizo un esfuerzo tremendo para establecer buenas relaciones con Israel y con los judíos. Bueno, creo que en Londres ya es hora de cenar. O ya se pasó la hora de cenar. Eso ya hace tiempo. No se me vea del descanso. Son a 7, Ali, son a 7. Bueno, si quiere añadir algo más, si no, daremos por cerrada la conexión con usted. ¿Quiere añadir algo más? No, simplemente decir que siento que no he podido contestar satisfactoriamente las preguntas y espero que acepten que es porque tengo una gran conciencia de mis propias deficiencias, pero sí subrayar que siempre, aunque solo sea electrónicamente, es un inmenso placer para mí volver a Galicia. Bueno, pues desde aquí la verdad es que lo hemos entendido perfectamente, ha sido muy claro y muy ilustrativo. Le reitero las gracias, profundas gracias del Progreso y de todos los que están aquí por habernos brindado esta hora y pico de sabiduría y nada, hasta una próxima ocasión. Bueno,
10 minutitos para despedir y dejamos que Lourenzo, que solo preguntó, pueda hablar algo. Y bueno, no sé la verdad de qué, porque hemos hablado de tantos temas, hemos hablado de la amnistía, hemos hablado de Israel, hemos hablado no sé, quizá de lo que tú quieras. Bueno, pois enlazo, agora como xa podo falar galego, que xa me entende todo o mundo, Paul tamén, que aprendeu un bueu, pero bueno. No, hai algunha cousa que me gustaría decir retomando o que dixo el, ¿no? Porque tamén era complicado entender se tampouco quería lialo eu. E unha ten que ver con que isto que comentou da súa triloxía, que non foi triloxía, a min como historiador me parece moi significativo. Mais ou menos o conocía, pero por eso lle fixen a pregunta e me parece moi interesante e voulles decir por qué. Porque, claro, el estudiou a destrucción da democracia en España. Despois viviu na época da transición e como é unha persona, ademais, que fai libros para vender e vende moitos libros e sabe facelo, porque unha cousa que caracteriza digamos, a cultura inglesa é que de historia falan os historiadores, non os novelistas, como ocorre en España, pois, bueno, el tamén por eso consigue, digamos, facelo aquí, non? Pero o que quero dicir é que isto é para explicar que ele é moi cauto, ¿no? Cando fala, con esa cautela, estos son opinións personais, isto vale ou isto non vale, ¿no? E eu me gustaría ir un pouco máis alá, no sentido que lle decía el de pensar históricamente o presente. Pero o que quería decir é que esa triloxía, el chega a unha conclusión que, bueno, non podía facer o segundo libro da loita pola democracia porque só estaba o Partido Comunista. Claro, esa é unha idea que había efectivamente cando el investigaba, e además investigaba desde aquí e desde alá. Pero antes, non sei se alguén se fixou, saludei a unha persona que me veu aquí a saludar, que é unha profesora desta universidade e do campus de Lugo, que se chama Ana Cabana, que publicou, pois hai 15 anos, xa debe de haber, unha tese na que explica precisamente non a historia dos grandes homes que fixeron o protagonizaron, como el decía, que era o que lle interesaba, que é un enfoque, senón a historia da maioría, ¿no? E o que ela encontra, que era algo que percibíamos e notábamos en moitas investigacións, é que había outra forma de entender en que consistía a loita contra o franquismo, ¿no? É dicir, ela atopa a loita contra o franquismo no que, pois, en fin, está por aí tamén Quique Herbés, que tamén sabe bastante desto, James Scott ou E.P. Thompson chaman a resistencia escotías. É dicir, nos anos 40, despois da guerra, nos anos 50, houve multitude de conflictos, multitude, e a maioría da xente que está aquí poderá conocelos se ten unha mínima vida da aldea, e se non, pois hai un fondo documental aquí bueno, nas 4 provincias hai un fondo documental dedicado a toda a conflictividade ligada á repoboación forestal, estou falando de milleiros de páxinas, ¿no? E detrás desa conflictividade non había antifranquismo, pero sí que había resistencias ao réximen e ao que facía o réximen. E logo hai algo que sempre olvidamos, ¿no? E que en caso de Galicia é máis fácil de recordar, e el decía que estuvo estudiando, e me consta que o fixo, non? Pero últimamente tamén se investigou bastante sobre este tema, e en Galicia máis, e no norte, e é que hai que situarse na resistencia no seguinte: desde o ano 36 hasta o ano 53, aquí houve resistencia armada, o que se chamaban fuxidos, escapados, pero que, como demostra hai pouco o meu colega Grandío, detrás deses fuxidos e escapados, sempre en todos os relatos había unha radio inglesa. En Ponferrada había unha radio inglesa, en Monforte había unha radio inglesa, en Ribadeo había unha radio inglesa. Que eran as radios inglesas? Era un británico ou alguén vinculado aos servizos de inteligencia aliados que recollían as informacións da guerrilla. E cando é curioso, porque Emilio Grandío, que colega meu, vai aos arquivos británicos e Paul ven aos arquivos españois. Pero que descubre Emilio Grandío? Pois que casi todo o esforzo de guerra, de resistencia da guerrilla a partir do ano 42 está vinculado pois a que non se exporte Wolfram, a que non se exporte o caruncho, o famoso da película, o corno, é dicir, a que a guerrilla antifranquista, que era fundamentalmente socialista, non comunista, que é outra parte do relato que transforma o pasado, pois colabore co esforzo de guerra aliado, nunha palabra.
como ocurre en Chequia, como ocurre en Polonia, como ocurre en Francia, como ocurre en todas partes. Cal é a nosa diferencia? Que cambia o noso... Non cambia o que pasou, cambia como o contamos e como o sabemos. Pois que no ano 45 nos quedamos do outro lado, ¿no? E, polo tanto, incluso en algo que decía él que me parece moi interesante, non tuve tempo tampouco a falalo, ¿no? Que algo que el ten publicado e que dice que lle chama a atención. Por que despois Franco se empeñou en decir que el salvara xudeus? Eu creo que a resposta é simple, por eso lle mencionei Nuremberg, porque a partir do xuicio de Nuremberg, e temos bastantes ideas e datos de como pensaban internamente e como se recibiron en España, o réximen franquista tiña bastante temor, e un temor bastante lóxico, a poder ser xulgados. Seguramente recordan aquelo da volta da tortilla, que se falaba ainda na transición. Ahora van dar a volta as cousas, decían os vellos. A ver agora que pasa. O que estaba arriba vai estar abaixo. Todo isto, desde o ano 47 hasta o ano... Hai incluso un debate fortísimo na prensa falanxista sobre que está pasando nos xuicios de Nuremberg, ¿no? Hai unha referencia moi clara que recolle Javier Pradera do seu tío, que era conselleiro do movimento, no que o ministro do Interior, Blas Pérez, lle dice no ano 50, Víctor, Javier, todo isto va a cambiar e lo peor es que tenemos las manos manchadas de sangre. Ainda non se firmaron os acordos cos norteamericanos, que son do 53, do 51. Ainda non estrara a España de Franco na ONU, que ocorre no 55. Unha cousa é o que pasa despois do 53, despois do 55, e outra cousa é o que pasa antes, ¿no? Incluso este empeño, que non recordaba, o recordaba agora, que continúa, ¿no? Do servicio diplomático, en intentar demostrar que o que facían aqueles cónsules, o facía o servicio diplomático español, que é mentira, é unha forma de protexerse de unha memoria que é moi dura, ¿no? Porque, efectivamente, na cuestión de Gaza hoxe se ve, cando vemos non hai un solo alemán con responsabilidade política que seña capaz de decir algo que non sexa o que diga Israel. Pasaron 85 anos, pasaron algo menos desde que acabou, pasaron 76 desde os xuicios de Nuremberg, pero aquelo, digamos, que isto ocurra hoxe nos dá profundidade da ferida que se produciu entonces, ¿no? E tamén de algo que me parece que en términos históricos é moi importante de explicar, e é que aquelo que ocurriu hai casi 100 anos nos sigue afectando directamente. Por que non fala o Vaticano? Bueno, e este Papa é falador, e fala sempre desde posicións bastante progresistas, digamos, da Iglesia, ¿no? Como Xan 23, pero sabe que ten un problema, e o problema é a posición de Pío XII e de Pío XI. E iso é demasiado coñecido. E os Estados Unidos tamén teñen un problema. En fin, hai unha novela recente que o conta moi ben, de Leonardo Padura, ¿no? E outros o coñecerán polo caso do San Luís, ¿no? Aquel barco cargado con 927 xudeus que en maio do 39, casualmente, xusto despois de que Franco gane a guerra, sale de Hamburgo en dirección a Cuba, se pasa un mes na Habana, non nos reciben, non o queren en Canadá, non o queren en México, non o queren en Estados Unidos, ten que volver, repártenos como os emigrantes de hoxe, como poden, pois un lote vai para Bélxica, un lote vai para Francia, un lote vai para Holanda, Dinamarca colle uns poucos, a propia Inglaterra colle algún, e de todos aqueles, casi 300 morreron nos campos de concentración. A memoria deso, que aquí non a temos, porque non sabemos, queremos que os xuicios de Nuremberg nunca tuveron nada que ver con nós, nin con Franco. Pero, entre outras cousas, porque no nodo non falaban desto, ¿no? Claro. Pero os que sabían e manexaban a información, sabían. De feito, o gran esforzo, que é un pouco a tesis que manexamos hoxe, o gran esforzo que fai o franquismo para entenderse con Estados Unidos, o cal significa, bases americanas por todas partes que non hai en ningún outro país europeo. En ningún. Nin siquiera na Alemania ocupada. Ten que ver con que están comprando, sí, están comprando a posibilidade de que non lles pase nada. Esa é a miña interpretación, é estrictamente histórica. E ten que ver non co actual, sino con como era o mundo nos anos 30 e como era o mundo no ano 45,
e a evidencia de que as únicas dictaduras que saliron de aquela Europa incólumes foron a de Franco e a de Salazar, pero cunha diferencia evidente. A de Salazar non tuvera unha guerra civil, nin tuvera esas posicións, e sempre se alineou, por certo, cos ingleses, durante toda a Segunda Guerra Mundial. E por eso, desde Galicia, as liñas de fuxida dos xudeos e dos aviadores alemáns pasaban por Ribadavia e se iban para Lisboa, ¿no? Porque ali podían entrar. Entón, o caso español non é comparable. E aí sempre está a mesma pregunta que fai todo o mundo e que está, en fin, non la fan os nosos alumnos, non los facían a xente que íbamos a entrevistar cando facíamos o proxecto Nomes e Voces, onde aprendimos moito desto, e o que se refería a Paul, que, e entonces, por que os aliados non interviñeron en España? ¿No? O sea, por que acabar, por que non seguiron máis alá dos Pirineos? Bueno, pois efectivamente porque España era máis importante do que nós mesmos nos queremos, a súa capacidade diplomática era moito máis potente da que nós nos queremos, tiña máis capacidade para intervir, para actuar, para moverse, para intermediar, para modificar a súa posición. A España de Franco tuvo 4 posicións distintas na Segunda Guerra Mundial, desde a neutralidade hasta o combate activo en Oriente, donde non contra Xapón. O sea, unha cousa, dirían os madrileños, moi gallega, ¿no? Cunha expresión que a nós non nos gusta, pero que é así. En fin, deixo aí. Non quería seguir por aí, pero o que quero dicir é que hai demasiados elementos do pasado que non sei se nos explican o presente, pero por lo menos nos permiten entendelo. Incluídas as nosas carencias, claro. Porque, sinceramente, eu cada vez me dou máis conta de que non somos capaces de entender nada do que pasa en este momento entre Israel e Palestina. E a miña posición, tamén o digo, sempre foi pro-Palestina. E o sigue sendo. O sea, me pasa como a Paul. Pero, claro, teño bastantes dudas de que aquí señamos capaces de entender de verdade porque todo o mundo apoia a Israel. A non nos parece unha cousa extraña, pero se debe a unha gran culpa histórica. Moi potente. Que, por suposto, o Estado de Israel manexa, ¿no? E activa. Bueno, ímolo deixar aquí. Moitas grazas a todos por a asistencia e hasta unha próxima ocasión de Encontros en el Progreso. Graciñas. Bueno, non tan mal, non?